milenarios, ya que antes de la llegada de los incas en el siglo XIX, esta región estaba habitada por diversas culturas como cañaris, quitus, puruanes y caranchis, que mantenían sus tradiciones, sus culturas, sus creencias, sus estructuras políticas. Les voy a hablar sobre el proceso de la conquista española y la conformación de la Nueva Colombia. La conquista española fue en el siglo XIX y la cual marcó un punto de inflexión en la historia de los pueblos indígenas y en la configuración de las nuevas identidades políticas. Ahora, el desarrollo político, social, cultural y económico. Ecuador es un país muy diverso en patrimonio natural y cultural que ha experimentado una evolución significativa en los ámbitos político, social, cultural, económico a lo largo de su historia. Les voy a dar a conocer los objetivos. Vamos aquí a estudiar la conquista del Ecuador, el actual, comprender cómo la expansión del imperio inca transformó la estructura política, social y cultural de los pueblos indígenas. Así como analizar también el proceso de resistencia, asimilación y adaptación de nuestras comunidades frente a un imperio. También es analizar el impacto de la conquista española en el actual territorio del Ecuador, evaluando transformaciones sociales, económicas y culturales que resaltaron en una colonización. Aquí les voy a hablar sobre el desarrollo. A continuación son 3 temas. Situación previa a la conquista. Antes de la llegada de los incas, el territorio del Ecuador actual estaba habilitado por diversos pueblos indígenas, con culturas, con tradiciones y con políticas propias. La llegada del imperio inca. La expansión del Tahuantinsuyo hacia el norte fue impulsada por los imperios incarios, Pachacuti y más tarde por Tupac Yupanqui. A continuación, mi compañero. Ya igual seguimos, dice compañeros, nosotros hablando. Bueno, a continuación vamos a hablar de los 3 temas que faltan a continuación, en la cual quedó mi compañera en la cual llegamos a ver lo que es el legado cultural. Vamos a ver un poquito y voy a dar el porqué, el significado de cada párrafo, digamos. El legado de la conquista en Ecuador es visible en la lengua quichua, en las agrícolas, en la organización social, en el servicio religioso, con elementos incas y cristianos. Como aquí podemos notar, en esa época fue de mucha importancia en el Ecuador, ya que contaba con todas estas cosas, digamos, en el antiguo Ecuador. Bueno, aquí vamos a hablar de la conquista española en el Ecuador, que se refiere que comenzó a los mediados del siglo XVI, en un periodo de expansión colonial por parte de España en América, en la cual nos quiere decir que en el siglo XVI vinieron los españoles acá al Ecuador para poder conquistar, digamos, la parte de lo que es todo lo que es el Ecuador, en la cual tuvieron que luchar bastante, en la cual los incas no se dejaron vencer fácilmente. Vamos a hablar aquí igual de la fundación de las ciudades. En 1534 fue que Sebastián Benalcázar fundó la San Francisco de Quito, como ahora se llama actual Quito, después de haber sido enviado por Pizarro. En esa época, digamos, fue de mucha importancia en las ciudades del Ecuador, pues, por ejemplo, fue esas 3 ciudades importantes que eran Guayaquil, Quito y Cuenca. Y aquí vamos a ver lo que son los enfrentamientos con los indígenas. Aquí, para poder conquistar a los españoles fue un poco difícil, ya que pusieron muy resistencia las diferentes etnias indígenas que en esa época estaba situado en el Ecuador. Entonces podemos decir que digamos, en esa época no es como hoy en día en la actualidad, que hoy podemos ver la diferencia que hoy existe como
como son los comandos militares, la policía, etc. En esa época era de diferente manera, digamos, por ser así, fue solo a cuenta de fuerza propia. Ya, bueno, vamos a hablar aquí de la conversión religiosa. Esto se refiere a lo que son en esa época, era de cada persona o cada individuo tenía su creencia en su religión, pero con la llegada de los españoles hubo muchas cosas que cambiaron, por ejemplo, como puede ser lo que era la forma, el idioma, las costumbres, las tradiciones, etc. Ya, la fundación del Radio de Quito fue en 1563, en la cual fue como, en la parte fue ya como la, digamos, fue destacada en esa fecha porque era por los españoles. Vamos a hablar de las tres conclusiones de los tres temas. La primera conclusión se refiere al primer subtema, que dice que la conquista inca en el territorio del Ecuador actual fue un proceso que marcó profundamente la historia y la cultura de los pueblos.